Hace un tiempo subimos un video titulado Piratas, corsarios y tesoros en las costas de Sudamérica. En ese video hicimos una introducción a este interesante tema, así que ahora simplemente comenzaremos. El 2 de febrero de 1743, en Francia, fue botado un barco bautizado como l'Oriflamme. El 1 de abril de 1761, durante la Guerra de los 7 Años, fue capturado por los ingleses, quienes lo usaron como barco mercante armado. Unos meses más adelante, se encontraba anclado en un puerto de España, momento en el cual el rey Carlos III ordenó confiscar todos los barcos ingleses que se encontraban en los puertos españoles. Por lo cual, l'Oriflamme fue confiscado y rematado. Sus nuevos dueños lo rebautizaron como Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo. Aún así, fue más conocido como el Oriflama. Nuestro barco siguió prestando servicio de transporte. Dentro de él llevaba grandes cantidades de monedas de oro y plata, joyas, vinos y otros objetos de valor. Normalmente viajaba por el Caribe y seguía su ruta a España. El 18 de febrero de 1770, zarpó del puerto de Cádiz junto a otra embarcación llamada San José, también conocida como el Gallardo. Pero no es el San José que puedes estar pensando. Ese otro se hundió en las actuales costas de Colombia varios años antes. Los dos barcos se dirigían hacia el Callao. El Oriflama llevaba a bordo una tripulación de 176 hombres y 38 pasajeros, y aproximadamente 1.290 metros cúbicos de mercancías, entre las cuales destacaban doblones de oro, platería, fardos de tela, hebillas de zapato, herrería, adornos, ropa, relojes, cuchillería, papelería, herramientas, relicarios, cofres con anillos, gargantillas, aretes de oro, botones con incrustaciones de piedras preciosas, cristalería fina, etc. Todo esto con el fin de ser comercializado en las colonias. Al cruzar el Cabo de Hornos, los navíos se separaron, presumiblemente debido a las adversas condiciones climáticas de la zona. Luego de 5 meses de navegación, el Oriflama es avistado por el Gallardo el 25 de julio de 1770, por lo que el capitán de este último decide aproximarse a fin de identificar al otro navío. El otro barco no respondió a ninguna señal dada por el Gallardo, por lo que el capitán dispuso que un bote se acercara a la otra nave, la cual se encontraba a unos 9.6 kilómetros de distancia. Al aproximarse el bote, confirmaron que se trataba del Oriflama. Al abordar, se dieron cuenta de que los tripulantes y pasajeros se encontraban en un estado lamentable. Habían sufrido hambre, frío y muchos estaban siendo víctimas del escorbuto. Habían echado 78 cadáveres al mar y quedaban 106 enfermos graves y solo unos pocos hombres que a duras penas podían maniobrar las velas. Al enterarse de esto, el capitán de El Gallardo decidió enviar un bote con alimentos y provisiones para socorrer a los sobrevivientes. Pero el clima cambió rápidamente de manera adversa, impidiendo que el bote con los suministros llegara a el Oriflama. A pesar de los esfuerzos del capitán de El Gallardo por mantener a la vista a el Oriflama, este último desapareció en medio del temporal. Al día siguiente, el Oriflama yacía encallado cerca de la desembocadura del río Huenchuyamí, en la playa La Trinchera. Unos 8 hombres se habían encaramado en el bauprés y pedían socorro. Al día siguiente, el 28 de julio, aparecieron sobre la playa algunos cajones, fardos, fragmentos del casco y arboladura junto a 12 cadáveres.
Para alejar a los curiosos, las autoridades dictaron penas de cárcel para quien fuera sorprendido tratando de robar carga o parte de los restos del navío. El 8 de marzo de 1771 llegó al paraje de Huenchuyamí una comitiva procedente de Lima que contaba con 9 marineros y 3 buzos expertos. Ellos venían con órdenes directas del virrey del Perú, don Manuel de Amat y Junyent, de encontrar los restos del cargamento a cualquier costo. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, poco se pudo rescatar. Al cabo de un tiempo, informaron que debido al clima adverso, sumado al fuerte oleaje, se vieron obligados a dar por finalizada la búsqueda en los primeros meses de 1772, pudiendo rescatar solo una pequeña parte de la carga total del navío. Ya en el año 2006, luego de una ardua investigación histórica y el uso de tecnología de punta, una empresa privada logró tocar con tubos de sondaje los restos del oriflama. Determinaron que los restos se encontraban en la orilla de la playa, distante a 160 metros del agua y 9 metros bajo la arena, y no a 50 como se creía. Los investigadores alcanzaron a rescatar unos pocos restos de madera, cristales y monedas de oro, entre otros. Pero la faena se vio interrumpida por conflictos judiciales entre la empresa exploradora y el Estado de Chile. Después del terremoto del 7 de febrero del 2010, la playa cambió completamente, dejando el lugar de la excavación bajo el agua. Hoy en día, todavía se puede ver el tubo de sondaje instalado por la empresa, que indica la ubicación exacta del oriflama. El 8 y 9 de junio de 1708, frente a la costa de Cartagena, actual Colombia, se dio la Batalla de Barú. En esta batalla fue hundido el mítico galeón San José, del cual tal vez hablaremos en otro video. Pero si les interesa, hay mucha información disponible sobre ese tema. Pero por ahora, hablaremos del primer barco en abrir fuego en esa batalla. Esta nave contaba con 60 cañones y en ese momento era conocida como HMS Kingston y, como sus siglas lo indican, pertenecía a la Armada Británica. Ya en 1762, y tras 65 años de servicio a la Royal Navy, el HMS Kingston fue vendido a la East Indian Company y rebautizado como Lord Cliff. El propósito de la venta no era otro que este navío formara parte de una expedición a las costas de Sudamérica. Esta expedición estaba compuesta por 3 naves inglesas, que al pasar por Río de Janeiro sumaron 2 naves portuguesas. En total, las 5 embarcaciones se dirigieron hacia el sur con la intención de tomar Montevideo, pero al enterarse que esta ciudad estaba fuertemente fortificada por los españoles, los ingleses se dirigieron hacia la localidad de Colonia. Según los documentos de la época, en ese momento, el Lord Cliff traía 2 tesoros. El primero, un cofre con valores por 100.000 libras esterlinas de la época, y el otro sería un cofre con los impuestos que habían sido cobrados unos días antes en Buenos Aires y eran transportados por una barcaza que fue capturada por nuestros protagonistas. A esto hay que sumarle un cargamento de 100.000 litros de ron, 5 arsenales que iban a ser distribuidos en las distintas colonias españolas de Sudamérica para incentivar un levantamiento contra el Imperio Español, además de 64 cañones de bronce y otras cargas y alistamientos. Se estima que el valor actual de todo esto ronda entre los 700 y los 1.000 millones de dólares.
Al amanecer del 6 de enero de 1763, la flota comenzó a bombardear Colonia, para lo cual colocaron las embarcaciones no muy cerca de la costa, ya que el calado de los barcos no permitía mayor aproximación. Los ingleses bombardearon la ciudad, pero fueron repelidos desde tierra por los cañones españoles. En medio de la batalla, una bala disparada desde la costa dio en la Santa Bárbara de Lord Clive. Acá haremos un pequeño paréntesis para aclarar que se le llama Santa Bárbara al lugar de una embarcación en donde se guarda la pólvora y las municiones. Aclaramos esto porque usaremos este término más adelante en este video. Como dijimos, una bala llegó a la Santa Bárbara del Lord Clive, lo que produjo una estruendosa explosión que derivó en un voraz incendio. El barco, que estaba en excelente estado, empezó a quemarse y naufragó. Las otras naves, ante el incendio de la capitana, se retiraron y abandonaron el ataque. Cuando el Lord Clive comenzó a incendiarse, la tripulación se arrojó al agua e intentó llegar a la costa, distante a unos 300 metros. La mayoría de ellos llegó a la orilla, donde algunos fueron tomados prisioneros y otros ejecutados allí mismo. Cuando la batalla terminó, el Lord Clive quedó semisumergido y los pobladores de Colonia le colocaron una gran cantidad de rocas y piedras para que no pudiera ser reflotado y reutilizado. Con el tiempo, fue desapareciendo y se hundió en el lodo en el fondo del río. Después de una ardua investigación y un gran trabajo, en mayo del 2004, el buscador de tesoros argentino radicado en Uruguay, Rubén Collado, junto a su equipo, encontraron el Lord Clive. Ellos trabajaron incansablemente para rescatar los restos de la nave. Pero la falta de inversores, sumado a la burocracia y complicaciones técnicas, imposibilitaron continuar con el proyecto. Rubén Collado falleció en el año 2022 a los 85 años, y por ahora el Lord Clive sigue descansando en las costas de Colonia. Entre los siglos XVII y XVIII existió una fraternidad de piratas y filibusteros llamada los Hermanos de la Costa. Ellos operaban principalmente en la zona del Mar Caribe. Se concentraban en la isla Tortuga, que se ubica a un costado de Haití, y en Jamaica. Varios ilustres piratas pertenecieron a ella, entre los cuales se encontraba Bartolomé Sharp. En el quinto tomo de su colosal obra Historia General de Chile, el historiador Diego Barros Arana narra el paso de Sharp por las costas chilenas, citando el relato registrado por el mismo Sharp. Nuestro protagonista y sus hombres ya eran conocidos en todo el Caribe por sus saqueos y correrías. Después de un fracasado intento de tomar Panamá, nuestro protagonista se hacía hacia los mares del sur con una sola nave y con una columna de aventureros que se mostraban resueltos a acompañarlo. En diciembre de 1680, el gobernador de la Capitanía General de Chile, don Juan Enríquez Garro, fue advertido de la presencia de Sharp en las costas de Chile. En vista de aquello, ordenó resguardar los principales puertos de su jurisdicción, Valparaíso, Talcahuano y Valdivia. Nadie esperaba que los piratas eligieran La Serena como su botín. El corregidor de La Serena, don José Collarte, a duras penas pudo armar un puñado de hombres y un centenar de jinetes al mando de Francisco de Aguirre y Rivero, bisnieto del célebre refundador de la ciudad, quien llevaba el mismo nombre. Bartolomé Sharp y sus hombres viajaban a bordo de una nave que habían capturado en Panamá, llamada Santísima Trinidad. Los piratas fondearon la nave secretamente cerca de Coquimbo. De ella desembarcó una cuadrilla de 35 arcabuceros, creyendo que sería una fuerza más que suficiente para tomar por sorpresa la ciudad de La Serena. La débil defensa organizada por el corregidor Collarte y Francisco de Aguirre y Ribeiro
opuso una inútil resistencia ante la llegada de los invasores. Pese a lo reducido de su número, los piratas atacaron con tal furia que confundieron a los locales, quienes huyeron despavoridos. Por su parte, algunos de los vecinos de La Serena enterraban o escondían sus objetos de valor para luego escapar junto a los demás hacia las zonas rurales aledañas, dejando la ciudad completa en manos de los piratas. Sharp y sus hombres entraron en la ciudad casi desierta. Basil Ringrose, uno de los piratas cronistas de la expedición, escribió: «Grande fue la admiración de los invasores al encontrarse en un pueblo tan próspero como hermoso, con sus espaciosas calles rodeadas de quintas y emergiendo como un bosque los campanarios de sus 7 iglesias. Cada casa poseía un huerto y un jardín y se hallaba tan limpia y bien amueblada como las propias de Inglaterra». Al encontrarse con la ciudad vacía, Sharp inmediatamente dedujo que los habitantes no podrían estar muy lejos, por lo que envió unos 40 hombres al mando de su contramaestre a buscar en los alrededores a los serenenses. La expedición volvió solamente con una india vieja y 2 muchachitos. Pasados unos días, el corregidor José Collarte, acompañado de 3 hombres, se reunió con Sharp, quien venía acompañado de 2 de sus cómplices. Las partes se reunieron en un camino para negociar. Luego de un tenso momento, llegaron al acuerdo de que los serenenses debían pagar 100,000 pesos y 8 reales a los piratas para que estos abandonaran la ciudad. Pero si los serenenses no pagaban el monto acordado, Sharp y sus hombres quemarían la ciudad. Terminada la reunión, ambas partes siguieron su camino. La suma pedida por los bandidos era inalcanzable para los vecinos de La Serena. Collarte sabía esto y aceptó el trato solo para ganar tiempo y poder maquinar algún plan para echar de la ciudad a los invasores. Los locales intentaron inundar la ciudad, sea para molestar al enemigo o para hacer más difícil el incendio con el que éste los había amenazado en caso de que no cumpliesen con el pacto convenido. Un hombre que tripulaba una balsa formada por cueros inflados con aire se aventuró una noche a acometer una empresa más atrevida que pudo haber producido un resultado fatal para los filibusteros. Cuenta Ringrose: habiéndose acercado al buque de estos, se colocó debajo de la popa y amontonó estopa, azufre y otras materias combustibles entre el timón y el codaste, o parte última de la quilla. Hecho esto, les prendió fuego con una mecha, de tal modo que al poco rato se encendió el timón y todo el buque se vio envuelto en humo. Nuestra gente, a la vez alarmada y sofocada por el humo, recorría el buque en todas direcciones, sospechando que los prisioneros le hubiesen prendido fuego para alcanzar su libertad y consumar nuestra destrucción. Al fin se descubrió dónde estaba el fuego, y se tuvo la fortuna de extinguirlo antes de que hubiese alcanzado a tomar cuerpo. Después de esto, enviamos el bote a tierra y se halló la balsa con la mecha encendida en sus 2 puntas, lo que vino a revelarnos todo. Ante estos 2 atentados, los piratas se convencieron de que dejar pasar más tiempo era exponerse a sufrir más atentados, por lo que, cumpliendo su amenaza, Sharp ordenó a sus hombres pasar casa por casa e iglesia por iglesia y recoger todo lo que podían robar y luego incendiarlo todo. Incendiaron las iglesias, el edificio del cabildo y las residencias particulares. El archivo municipal desapareció casi por completo, generando un daño irreparable al archivo histórico de la ciudad. La iglesia de San Francisco fue la única que se salvó de las llamas. Con respecto a la retirada de los piratas, el mismo Sharp escribió: «Nos retiramos a nuestro buque. En esta operación, un cuerpo de caballería que estaba en emboscada interrumpió nuestra marcha, pero los batimos fácilmente, sin haber tenido más que un solo hombre ligeramente herido. Los ingleses perdieron además otro hombre muerto a consecuencia de una borrachera que tomó en tierra. Por un sentimiento de humanidad o probablemente por no llevar en su nave bocas inútiles, Sharp
mandó dejar en tierra a los prisioneros españoles que había tomado en sus correrías anteriores por el Pacífico, entre los cuales había algunos hombres de calidad, y solo se reservó un piloto que podía serle útil en sus campañas posteriores. El día 17 de diciembre se hicieron a la mar con dirección a la isla de Juan Fernández. Pero esa es otra historia, así que aquí nos separamos de Bartolomé Sharp. El siguiente relato es una historia realmente fascinante. Estamos hablando del corsario argentino de origen francés Hipólito Bouchard. Él nació en la Riviera Francesa el 15 de enero de 1780 y desde muy pequeño estuvo ligado al mar, ya que desde muy temprana edad se embarcaba en naves pesqueras o mercantes. Ya en 1799 se enroló en la Marina del Ejército de Napoleón, donde luchó contra los ingleses en las campañas de Egipto. Cuando tenía aproximadamente 27 años, llegó en un barco francés a la ciudad de Buenos Aires, que en aquel entonces estaba en constante estado de alerta debido a los conflictos propios del proceso de independencia por el cual estaba pasando Argentina o por las posibles invasiones inglesas. Nuestro protagonista se unió al ejército argentino y tuvo su bautismo de fuego el día 2 de marzo de 1811 en la batalla naval de San Nicolás de los Arroyos, donde estuvo bajo el mando de un comandante de origen maltés llamado Juan Bautista Azopardo. Esta batalla, lamentablemente, terminó con una derrota ante la flota española. Poco tiempo después, nuestro protagonista se enroló en el regimiento de los granaderos a caballo bajo las órdenes de nada más ni nada menos que el general José de San Martín. Ahí fue donde tuvo una destacada participación en el combate de San Lorenzo, el día 3 de febrero de 1813. En el año 1815, el gobierno argentino decidió entregar patente de corso y organizó una expedición hacia las costas del Océano Pacífico, con el fin de hostilizar los puertos y buques españoles que se encontraban en esas costas del virreinato. Hipólito Bouchard, junto al almirante Guillermo Brown, zarparon en 3 barcos: la fragata Halcón, la cual iba al mando de Bouchard, y también la Hércules y una tercera llamada la Santísima Trinidad. Bouchard y Brown acordaron un punto de reunión en la isla Mocha, frente a las costas de Chile. Luego de la reunión continuaron su viaje hacia su objetivo: atacar y bloquear el centro del poder español en América del Sur. Estamos hablando del puerto del Callao. La encarnizada defensa de los españoles los esperaba desde los castillos del Real Felipe, San Miguel y San Rafael, con sus 150 cañones. Desafiando ese enorme poder de fuego, nuestros protagonistas bloquearon el puerto por 3 semanas y capturaron 9 buques enemigos. Entre sus prisioneros se hallaba el gobernador de Guayaquil, el duque de Floridablanca y su sobrina, la condesa de Camargo. Con la flota engrosada por las capturas, siguieron viaje hacia Ecuador y atacaron varias fortificaciones cercanas a Guayaquil. En uno de estos ataques, la nave de Brown, la Santísima Trinidad, quedó varada por una bajante y fue atacada desde tierra con un saldo de varios muertos. Al ver que los españoles estaban fusilando y masacrando a sus hombres, el almirante Guillermo Brown encendió una antorcha y amenazó con arrojarla a la Santa Bárbara de la nave, lo que hubiera provocado una explosión que hubiera hecho desaparecer todo a su alrededor. Los españoles, al ver que Brown no bromeaba, prefirieron suspender las ejecuciones. Solo cuando se le garantizó efectivamente el fin de la matanza y el respeto por la vida de los sobrevivientes, Brown se entregó a las autoridades españolas. Al enterarse de la captura de su compañero, Bouchard comenzó a preparar su rescate. Ordenó que Mariano Insúa, con 50 hombres, fueran en una avanzada para tomar la fortificación de Punta de las Piedras. Luego llamó a su cabina a los rehenes españoles
y les propuso canjearlos por Brown y sus hombres, aclarándoles que era su última oferta porque el ataque sobre Guayaquil ya había comenzado. El conde Floridablanca escribió a las autoridades españolas de la ciudad suplicándoles que aceptaran el canje. La nota fue llevada por el teniente Somers acompañado por 10 marinos. Los hombres de Bouchard fueron recibidos inamistosamente por el teniente de gobernador que reemplazaba a Floridablanca. Al leer la nota, le dijo a Somers que la suerte de Brown no estaba en sus manos, sino en las del Consejo de Guerra, que según él sabía, se inclinaba por condenarlo a la horca. Somers se adelantó a los deseos de Bouchard y le contestó que si eso ocurría, iban a adornar la fragata Halcón con los cuerpos del duque y la condesa colgados en el palo mayor. El jefe español le advirtió que una armada al mando del capitán Toledo venía desde el Callao a capturar a los insurgentes de Buenos Aires. Somers le mandó saludos cordiales a Toledo y dio por terminada la entrevista. Volvió al Halcón e informó las novedades a su jefe. Bouchard volvió a reunirse con Floridablanca y le comunicó su decisión: rescatar a Brown como sea. El plan se puso en ejecución por la noche. 300 hombres embarcados en 10 botes con el propio capitán a la cabeza desembarcaron en Punta de las Piedras para reunirse con las tropas de Insúa. Esa noche, Guayaquil descansaba tranquila, convencida de que los argentinos no se atreverían a atacarla por temor a las represalias que pudieron tomarse contra Brown y sus compañeros que acababan de ser condenados oficialmente a la horca. Esa misma noche, el teniente gobernador daba una fiesta en su residencia para festejar el triunfo sobre los corsarios argentinos. Bouchard formó a sus hombres en 2 columnas guiadas por indios que adherían a la causa. En unas horas, el palacio fue rodeado y Bouchard intimó a las autoridades a rendirse. El teniente, envalentonado por el alcohol, le contestó que no tenían suficiente pólvora para resistir. Esa fue la señal que esperaban los corsarios para entrar en acción. Al cabo de unos pocos minutos de lucha, los señores de Guayaquil optaron por rendirse. Bouchard exigió la inmediata libertad de Brown, sus hombres y de todos los patriotas ecuatorianos detenidos en las mazmorras de Guayaquil, y el pago de un impuesto revolucionario de 50.000 onzas de oro para respetar todas las vidas y haciendas. Todas estas exigencias fueron cumplidas. Bueno, pero por el momento dejaremos hasta aquí a Hipólito Bouchard, ya que si continuamos nos extenderíamos demasiado, porque hay muchísimo material sobre él. De hecho, en una futura campaña dio la vuelta al mundo, en donde tuvo muchísimas aventuras. Tal vez más adelante retomaremos su historia. Nuestro último invitado es un marino escocés llamado Alexander Selkirk, que como muchos de ustedes sabrán, fue su historia la que inspiró a Daniel Defoe a escribir la famosa novela Robinson Crusoe. La isla en cuestión es parte del archipiélago de Juan Fernández, el cual está ubicado a 670 kilómetros al oeste de las costas de Chile. Este archipiélago está compuesto por las islas Robinson Crusoe, Alexander Selkirk, el islote Santa Clara, más otros islotes menores. Al contrario de lo que se puede pensar, la historia de nuestro protagonista no se desarrolló en la isla que lleva su nombre, sino que todo ocurrió en la isla Robinson Crusoe. Según cuenta el historiador Benjamín Vicuña Maquena en su libro Juan Fernández, Historia verdadera de la isla Robinson Crusoe, Alexander Selkirk no fue el primero en quedarse completamente solo en esa isla. Anteriormente, lo había hecho un negro, que fue el único sobreviviente de un naufragio, y después 6 desertores holandeses de un barco llamado Le Remit. Obviamente, ellos son unos completos desconocidos comparados con Alexander Selkirk, pero también merecen una mención en este video.
Alexander Selkirk, quien se cree que era de origen castellano, nació en 1676 en una pequeña localidad de Escocia llamada Lower Largo. De su infancia, poco se sabe. Era hijo de un zapatero y tenía 6 hermanos. Su primera aparición en los registros históricos es porque fue encontrado culpable de comportamiento indecente. Más adelante, se hizo a la mar y se convirtió en un candidato oficial gracias a sus habilidades para las matemáticas y su destreza en el uso de instrumentos de navegación. El 1 de noviembre del año 1700 falleció en España el rey Carlos II, también conocido como el Hechizado. Carlos II era parte de la Casa de los Habsburgo, también conocidos como los Austrias. Él tenía muchísimos problemas de salud, consecuencia de la endogamia practicada por sus antepasados. Una de las consecuencias era la esterilidad, por lo que Carlos II murió sin dejar descendencia, lo cual desató un conflicto internacional conocido como la Guerra de Sucesión Española. Y aquí es donde retomamos la historia de nuestro protagonista. Producto de esta guerra, la corona inglesa entregó patentes de corso, por lo que en 1703 Alexander Selkirk se unió a la expedición corsaria de William Dampier, destinada a la aventura en el Océano Pacífico. Esta expedición contaba con 2 barcos, el St. George, capitaneado por Dampier, y el Cinque Ports, capitaneado por Thomas Stradling. El capitán original del Cinque Ports falleció a la mitad del viaje, por lo que Stradling fue promovido, mientras Selkirk fue nombrado oficial mayor, quedando como el segundo hombre al mando. Esto fue quizás el inicio de la fricción entre ambos marineros. En 1704, la expedición corsaria británica, liderada por William Dampier, se encontraba en el Océano Pacífico. A esta altura, el Cinque Ports estaba en tan mal estado que requería reparaciones urgentes, así que la nave se separó del St. George y se detuvo en la isla conocida en aquel entonces como Más Tierra. Selkirk discutió con Stradling que el nuevo calafateado del barco era insuficiente y que éste muy probablemente tendría tantas filtraciones de agua que pondrían en riesgo la nave. A esto hay que sumarle que Selkirk había soñado que el Cinque Ports naufragaba, por lo que su creencia en los sueños aumentó su temor. Al llegar el día de zarpar, nuestro protagonista se negó a embarcar y Stradling lo dejó en la isla junto con su cofre. Por suerte para Selkirk, su cofre tenía un gran contenido de piezas de equipo útiles para la vida en una isla deshabitada. Años más adelante, su rescatador escribió: tenía con él su ropa y sus sábanas, un mosquete, algo de pólvora, balas y tabaco, un hacha, un cuchillo, una tetera, una Biblia, algunas piezas prácticas y sus instrumentos, y libros de matemáticas. Proveyó para sí mismo lo mejor que pudo, pero durante los primeros 8 meses había tenido que enfrentar mucho la melancolía y el terror de quedarse solo en un lugar tan desolado. Él mismo confesaría más adelante que al ver alejarse a los remeros sintió una gran angustia y les gritó para que regresaran, pero estos no lo oyeron. Al comienzo parecía no preocuparse por su sustento, lo embargaba una profunda melancolía y poco a poco se acostumbraba a la soledad. Pasaba largas horas en un morro observando la inmensidad del océano. Buscaba consuelo y compañía leyendo su Biblia y cantando himnos. Rogers, su rescatista, dijo que Selkirk le había dicho que fue mejor cristiano en esta soledad de lo que había sido antes o de lo que temía volvería a ser. La isla estaba habitada por una gran cantidad de cabras, las cuales fueron una importante fuente de alimento para Selkirk. Al cabo de pocos días, se le agotaron sus escasas municiones,
por lo que debió acostumbrarse a perseguir a las ágiles cabras. Según él, no cazó menos de 500 de aquellos animales, y solo en una ocasión estuvo en serio peligro durante estas cacerías, cuando rodó junto a un chivo y cayeron por un precipicio, y quedó aturdido. Despertó solo 24 horas después de la caída, y al levantarse vio que el chivo había muerto. Cuando las ropas de Selkirk se desintegraron, confeccionó nuevas prendas usando pieles de cabra, cosidas con una aguja que él había fabricado a partir de un clavo. Hacía fuego frotando palos de madera, construyó 2 cobertizos con ramas y hierbas largas y los cubrió con más pieles de cabra. Domesticó un gran número de gatos salvajes de la isla para mantener su refugio libre de ratas y para darse algo con que llenar los largos días de soledad. La isla, densamente boscosa, le suministró a Selkirk madera, agua fresca de manantial y carne de cabra, foca y león marino. Aparte, también domesticó cabras, de las que obtenía leche. Igualmente había hierbas y ciruelas silvestres y nabos que habían sido plantados por marineros durante previas estadías en la isla. Alexander Selkirk se había acostumbrado a la vida en la isla, pero mantuvo una vigilancia constante por los barcos que pasaban. El 2 de febrero de 1709, una expedición corsaria dirigida por el inglés Woodes Rogers se aproximó a la isla y les extrañó ver el fulgor de una fogata en la inmensidad de la noche. Al desembarcar, vieron un hombre que bajaba de entre los cerros vestido con ropas extrañas y rodeado de cabras. Era Alexander Selkirk. Rogers documentó algunos detalles de la vida solitaria de Selkirk en su isla desierta. En sus memorias, publicadas en 1712, apuntó que Selkirk estaba vestido con pieles de cabra y que lucía más salvajes que los primeros dueños de ellas. También registró que Selkirk había olvidado cómo hablar, pero que por lo demás estaba en excelente condición física. Cuando Selkirk recuperó el habla, le contó a Rogers que él había avistado solo unos pocos barcos y que ninguno había visto sus señales de fuego. 2 barcos habían anclado en las islas, pero estos eran españoles y habían disparado en su contra, haciendo que escapara refugiándose en el bosque. A poco de entrar en contacto con la expedición de Woodes Rogers, Selkirk se dio cuenta que nada más ni nada menos William Dampier se encontraba entre ellos. Sí, el mismo Dampier que dirigió la expedición que lo dejó en la isla, pero que ahora viajaba bajo las órdenes de Rogers como navegante principal. Al notar su presencia, Selkirk exigió ser desembarcado para volver a su soledad, pero Rogers se negó. Dampier, pese a esa fría actitud, recomendó a Selkirk para que fuera parte de la tripulación, ya que contaba con experiencia marítima y conocimientos de navegación. En consecuencia, Selkirk fue nombrado segundo oficial a bordo de la nave de Rogers, llamada el Duke. Probablemente, durante ese viaje, nuestro protagonista se enteró que siempre tuvo razón sobre el barco Cinque Ports, el cual, después de dejar a Selkirk en la isla, se hundió cerca de las Islas Malpelo, frente a las actuales costas de Colombia. En esa ocasión, Stradling y parte de la tripulación lograron nadar hasta llegar a la orilla de una isla, y allí permanecieron hasta que un barco español los capturó y los transportó encadenados a una prisión de Lima, donde fueron acusados de piratería. La expedición corsaria de Rogers continuó su viaje con el rescatado Selkirk entre su tripulación, y pronto realizaron una captura sobresaliente. La presa fue el barco Nuestra Señora de la Encarnación y Desengaño, un galeón de Manila que transportaba una enorme cantidad de productos preciosos chinos y de otros orígenes. Este fue un golpe impresionante, ocurrido el día de Año Nuevo de 1710. Los galeones de Manila eran tan protegidos que en 3 siglos solo 4 de ellos pudieron ser capturados. Se calcula que Selkirk
obtuvo unos $200.000 de hoy en día, por lo que la suya fue una auténtica historia de la pobreza a la riqueza. Después de 8 años alejado de su patria, en 1711 retornó a Inglaterra. Durante varios años vivió cómodamente con el dinero de su recompensa. En 1717 se convirtió en oficial de la Armada Real. En 1721, Alexander Selkirk, junto a una expedición, se encontraban en la costa de Ghana, donde contrajo una fiebre amarilla que terminó con su vida, siendo sepultado en el mar. Se dice que en esos últimos años siempre deseó regresar a su isla. En febrero del año 2005, una expedición arqueológica llevada a cabo en la isla Robinson Crusoe encontró instrumentos náuticos datados del siglo XVIII. Se cree que estos constituyeron parte de las pertenencias de Alexander Selkirk durante su estadía en la isla. Y así hemos llegado al final de este video. Y como siempre, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si te gustó esta retrografía, puedes dejarme un like, y si conoces algún dato extra o algún detalle que te gustaría compartir, te invito a que lo dejes en los comentarios. Por mi parte, es todo por hoy, me despido, hasta la próxima.